Hola a todos, mi nombre es Alejandro Antonio Serioni y aquí estoy nuevamente para continuar hablando temas referentes al AS400. En esta oportunidad quiero mencionar algunos temas que me han quedado pendientes del video anterior y perdón si por allí repito algunos conceptos que ya he dicho en videos anteriores, pero nunca está de más, porque se reafirman y se fijan más así los conceptos. Bueno, en pantalla tenemos presente el inicio de sesión para poder entrar a nuestro AS400 y lo estamos haciendo a través de nuestra PC con el emulador. Aquí ingresamos el nombre del usuario, las iniciales de mi nombre, AAC, que por supuesto este usuario ya está creado, definido, y seguido ponemos la contraseña. Le damos entrada y ya estamos dentro de nuestro equipo AS400 con el usuario AAC. Muy bien. Algo que quiero mencionarles que es muy importante, como ustedes ven, el AS400 trabaja de dos maneras, nos permite trabajar. O básicamente trabaja a través de menúes, nos muestra menúes. Hay un primer menú, un menú principal del AS400 que es el menú Main, que tiene las diferentes opciones, que tienen números de opciones, y que nosotros aquí en la línea de mandato, donde introducimos un mandato, podemos además introducir un número de opción e ir así moviéndonos de menú en menú hasta encontrar la opción deseada y ejecutarla. Y esa opción que ejecutamos seguramente va a ser la ejecución de un mandato. O sea, tenemos esa posibilidad. Pero de repente podemos, si no queremos movilizarnos de menú en menú, ir de menú en menú, podemos directamente introducir el comando o mandato en la línea aquí de mandatos. Para que ustedes vean que los mandatos están en los menús, así como los podemos introducir acá. Por ejemplo, vamos a introducir la opción 1 del menú, que es tareas de usuario. Entonces aquí colocamos 1 y aquí tenemos en el segundo menú que estamos viendo, que es el menú de tareas de usuario, el menú User, tenemos otras opciones para este menú. Y tenemos, por ejemplo, la opción 7 que dice visualizar o cambiar su lista de bibliotecas. Entonces yo acá introduzco la opción 7 y estoy ejecutando el comando editar lista de bibliotecas, que lo hice a través de los menús. Es decir, yo me movilicé de menú en menú hasta llegar al comando. Pero si yo sé el comando, directamente lo puedo tipear aquí en la línea de mandatos y ejecutar, sin la necesidad de movilizarme por los menús. Bueno, también quiero mencionarles lo siguiente, que aquí vemos en pantalla, por ejemplo, teclas de funciones. Vamos a mencionar algunas que son las teclas de funciones con las cuales vamos a mencionar en este video. Por ejemplo, la tecla de función F4 solicitud. Siempre que escribimos un comando, es conveniente y es una sana costumbre presionar luego la tecla de función F4 solicitud.
Es decir, escribimos el comando y presionamos la tecla F4 solicitud. ¿Para qué? Para solicitar los parámetros para ese mandato. Entonces nos va a presentar una pantalla con los parámetros que necesita ese mandato, nos va a traer por defecto toda una configuración y seteo de parámetros que lo podemos dejar como está o lo podemos cambiar algún parámetro según nuestras necesidades y le damos entrada y ejecutamos de esta manera el comando. Luego tenemos la tecla F9 recuperar. Esta tecla F9 recuperar lo que nos hace es cada mandato que vamos tipeando en la línea aquí de mandatos y ejecutando, le vamos dando entrada, mandato tras mandato, luego con la tecla F9 lo que hacemos es ir recuperando cada uno de esos mandatos que hemos tipeado y hemos ejecutado. Y de esta manera recuperamos por allí un mandato que justo es el mandato que necesitamos y nos ahorramos el trabajo de tipearlo nuevamente. Luego tenemos la tecla de función F3 para salir y la tecla F12 cancelar. ¿Para qué nos sirven estas teclas? Estas teclas las vamos a ver presentes prácticamente en todas las pantallas del AS400. Prácticamente en todas las pantallas directamente. La tecla F3 salir directamente finaliza la acción y sale. En cambio, la tecla F12 cancelar lo que hace es cancelar la acción que estamos por hacer, no modificar nada y sale. A diferencia del F3, va a ir saliendo y retrocediendo paso a paso o pantalla a pantalla hacia atrás, a diferencia del F3. Bueno, los mandatos. Los mandatos son muchos en realidad, entonces es imposible conocerlos todos los nombres de mandatos, es obvio. Entonces por allí los buscamos a través de los menús hasta encontrarlo. Tenemos diferentes maneras de llegar a conocer el nombre del mandato o de localizar un mandato y ejecutarlo. Por allí si no recordamos el nombre de un mandato. Pero, de todas maneras es muy importante aclarar y destacar lo siguiente, que el nombre de un mandato o cómo está formado el nombre de un mandato obedece a lo siguiente. Siempre está formado el nombre del mandato por un verbo y un sustantivo. Y que a veces algunos mandatos pueden además tener un adjetivo. Algunos mandatos pueden tener un adjetivo. Si no, siempre tienen un verbo más un sustantivo. Eso es importante y ya lo vamos a ver cuando ejecutemos los mandatos. Bueno, yo quería retomar el tema de lo que eran las librerías. Editar la lista de librerías para ver y hacer cambios sobre la lista de librería y mencionar un par de comandos más referentes a lo que es la gestión de la lista de librerías y algunas cuestiones más que me quedaron pendientes. Por eso vamos, por ejemplo, a escribir el mandato de splib. Como ustedes ven, que les decía, los mandatos están compuestos por un verbo y un sustantivo. Aquí que dice, displayar, que es el verbo, librería, que es el sustantivo. Siempre que escribimos un mandato, como hablamos antes, presionamos la solicitud, la tecla F4 de solicitud, para traer los parámetros
que necesita ese mandato. Como ustedes aquí ven, este mandato está necesitando estos parámetros. Hay mandatos que tienen parámetros adicionales y aquí veríamos F10 parámetros adicionales. Pero aquí no está la tecla de parámetros adicionales. Si yo presiono la tecla F10 parámetros adicionales, me dice que la tecla de función no está permitida, porque este mandato solamente tiene estos parámetros, que son los parámetros necesarios, y no tiene parámetros adicionales. Bueno, aquí yo introduzco el nombre de la biblioteca que quiero visualizar, o directamente dejo el valor que me trajo, que quiero visualizar la lista de librerías. Y aquí veo 3 puntitos, que quiere decir que hay más opciones. Es decir, yo posicionado aquí en biblioteca, presiono de vuelta la tecla F4 solicitud y me trae los valores que puedo introducir. Yo voy a dejar el valor *lib, que es el valor por defecto que me trae. Presiono F12, retorno a la pantalla inmediatamente anterior, como hablamos antes de las teclas F12 de función. Acá, por ejemplo, otro parámetro o otro valor es si la salida o lo que yo voy a visualizar de las bibliotecas, la información va a ser en pantalla o va a ser impresa. Le damos a entrada y aquí ya estamos viendo la lista de librerías que tiene el usuario AAC. Vemos que tenemos las librerías porque el usuario fue creado recién y no se le asignó ninguna librería extra. Es decir, fue creado y no se le asignó ninguna librería extra. O sea, en el perfil del usuario, que además tiene seteada una lista de librerías, ese usuario, el sistema le adjuntó todas las librerías del sistema. ¿Por qué? Porque son las librerías que comienzan con Q, que son las librerías, como hablamos en videos previos, las librerías que comienzan con Q, también pueden comenzar con la tecla numeral, son librerías que son del sistema. Y aquí, como ven, las 4 primeras librerías son librerías del tipo sys, que son tipo sistema. En cambio, hay 2 librerías, entre todas las librerías que hay del sistema, que son librerías del tipo usuario. ¿Qué quiere decir esto? Que son la librería QGPL y QTEM. Es decir, también empiezan con la letra Q. Es decir, son librerías del sistema. Sí, son librerías del sistema. Pero son librerías que el sistema nos proporciona al usuario, porque son del tipo usuario, para que el usuario sí las pueda emplear. Entonces, estas librerías el usuario las puede emplear. En cambio, estas librerías que son del tipo sys son del sistema y el usuario no tiene acceso a estas librerías. Mediante el comando, por ejemplo, editar lista de librería, no las puede gestionar, no las puede ver, por lo tanto no puede trabajar con ellas. Solamente puede trabajar con las bibliotecas que son del tipo usuario. Muy bien. Salimos con F3 y entonces vamos a entrar el comando editar librerías. Ve aquí de vuelta. Tenemos el verbo, que es editar, y aquí tenemos el sustantivo, que es librerías. Si acá presionamos la tecla F4, que es solicitud, vamos a ver lo siguiente. No hay parámetros que mostrar. ¿Por qué? Porque este comando es muy raro, por ahí hay muy pocos comandos que no tienen ningún parámetro, directamente se ejecutan. Bueno, entonces dice pulse intro para ejecutarlo o F3 para salir y no ejecutarlo. Bueno, yo le voy a dar intro porque quiero ejecutar el comando. Entonces, aquí como les decía antes, veo la
biblioteca QGPL y la biblioteca QTEM que vi anteriormente mediante el mandato displayar librerías. Y no veo las bibliotecas del sistema, veo únicamente las librerías de usuario. ¿Qué quiere decir? Que a estas librerías las puedo manipular, las puedo quitar, las puedo cambiar de secuencia e incluso aquí mediante el mandato editar librería puedo agregar otras librerías, puedo hacer de todo, es decir, puedo quitar librería, agregar librerías, cambiar de secuencia librerías, etc. Bueno, como yo les mencionaba, estas librerías, la QGPL y la QTEM, son librerías del sistema. Obviamente no las quitaría, porque son librerías que necesito y son librerías que el sistema, cuando creó el administrador, el usuario AC, se las asignó. Pero si lo quiero hacer, lo puedo hacer. Quito la QGPL, quito la biblioteca QTEM, lista de bibliotecas cambiada. No quedó ninguna biblioteca en mi lista de bibliotecas. Le doy a entrada y ahora si vuelvo al comando displayar librerías, le damos función 4, vemos la lista de librerías por pantalla y vemos que únicamente tenemos ahora las librerías de sistema. No están mal la QGPL y la QTEM. Es decir, sí, podemos removerla, pero, momento, cuando creamos el usuario, el sistema nos otorgó esas librerías. Es decir, simplemente lo hice para demostrar que se puede hacer. Se puede modificar completamente la lista de librerías, pero estas librerías tienen que estar. Digamos, es lo más normal y sano que estén. Entonces vamos a editar la lista de librerías de vuelta y vamos a agregar la QGPL en la primera posición y luego la biblioteca QTEM en la segunda posición. Y volvimos a como estábamos antes. Es decir, ahora tenemos las bibliotecas del sistema más la biblioteca QGPL y la biblioteca QTEM. Muy bien. Ahora quiero mencionarles un comando porque yo les dije que los mandatos estaban compuestos por un verbo y un sustantivo y que había algunos, por ejemplo, que tenían un adjetivo. Vamos a traer uno de ellos, por ejemplo. Hay un comando que es trabajar, work, trabajar con trabajos activos. Es decir, aquí tenemos el verbo, aquí tenemos el sustantivo que es trabajo, el verbo que es trabajar y activos que es el adjetivo, los trabajos que están activos. Entonces, aquí, por ejemplo, para que ustedes vean, siempre es conveniente presionar la tecla de función F4 solicitud, como les decía, y ese es el parámetro, digamos, principal que tiene, que podemos ver la salida de este comando por pantalla o por impresión. Y ve aquí sí vemos que tiene parámetros adicionales este mandato. Entonces, si presionamos la tecla F10, aquí vemos los parámetros adicionales, que ya el sistema nos trae ciertos valores que, por ejemplo, los podemos dejar como están o podemos cambiar aquellos valores que deseemos cambiar. Si le damos entrada, aquí estamos viendo la información que nos arroja este mandato, que son, estamos visualizando los trabajos que están activos. Muy bien. Salimos de esta pantalla y ahora vamos a hablar de lo siguiente. Así como con el comando editar librería podemos hacer de todo con nuestra lista de librerías. Podemos agregar librerías, podemos quitar librería, podemos cambiar la secuencia de las librerías
de nuestra lista de librería. Recordemos que la secuencia es importante. ¿Por qué? Porque cada vez que el sistema requiere de un objeto, lo va a ir a buscar según la secuencia de la lista de librería, el orden de la secuencia. Lo va a ir buscando librería por librería en esa secuencia, y en la primera biblioteca o librería que lo encontró, lo va a tomar al objeto y lo va a utilizar de esa librería. Muy bien. Quiero mencionarle dos comandos que son comandos que los podría ejecutar o trabajar desde el comando editar librerías, porque en definitiva es adicionar una librería o remover una librería, que lo puedo hacer perfectamente en el comando editar librería, pero de repente puedo querer adicionar una librería y no emplear el comando editar librería. Entonces introduzco el comando adicionar librería, que como ustedes ven, siempre hablamos, tenemos un verbo que es adicionar y un sustantivo que es librería. Entonces presionamos la tecla de función F4, que es solicitud, para traer los parámetros para el mandato, y allí, bueno, por supuesto, tenemos que, ven, está resaltada esta línea en blanco porque es acá sí o sí vamos a tener que colocar un nombre de una librería que vamos a adicionar, si no, no tendría sentido ejecutar el comando. ¿Para qué vamos a querer adicionar una librería si no ponemos el nombre de la librería que vamos a adicionar? Por ejemplo, vamos a escribir o adicionar la librería AAC-Object, que es una librería que yo tengo, que tiene las iniciales de mi nombre y que tiene objetos, AAC-Object. Bueno, luego aquí vemos que tenemos más parámetros para ingresar. No tenemos parámetros adicionales, pero aquí tenemos estos dos parámetros. Bueno, aquí tenemos el primer parámetro y como ven aquí tenemos puntitos. Quiere decir que este parámetro hay más opciones. Entonces aquí con la tecla F4 solicitud vamos a ver todas las opciones que tenemos. F4 solicitud. Vemos que tenemos dos valores únicos, que son asterisco first y asterisco last. Muy bien. ¿Qué significa eso? Volvemos con F12. ¿Y qué quiere decir? Si colocamos asterisco first, quiere decir, o primero, quiere decir que a la librería que escribimos acá, que es la AAC Object, la va a adicionar en la primera posición de mi lista de bibliotecas. Si colocamos asterisco last, último, la va a adicionar al último, en la última posición de mi lista de bibliotecas. Para esos dos parámetros, como vimos con F4, que decía valores únicos, volvemos con F12, no hace falta escribir la biblioteca de referencia. ¿Por qué? Porque si yo aquí presiono F4, los otros valores que sí tengo y que sí necesito escribir la biblioteca de referencia son asterisco after, después, asterisco before, antes, y asterisco replace, que reemplace. ¿Qué quiere decir esto? Volvemos con F12 y aquí, por ejemplo, decimos, vamos a adicionar la biblioteca AAC Object, pero la vamos a colocar asterisco after, es decir, después de la biblioteca QGPL. Vamos a colocar la biblioteca AAC Object. Acá podría poner en vez de after, before. Es decir, a la biblioteca AAC Object la vamos a adicionar antes de la biblioteca QGPL. O aquí podría colocar asterisco replace, que quiere decir que vamos a adicionar a nuestra lista de librerías la librería AAC Object, y esa librería cuando se adicione va a quitar
de la lista de librerías la QGPL y la va a reemplazar colocando la AAC Object en el lugar en que estaba la librería QGPL. Vamos a darle intro o entrada y vamos a ver si es así. Me dice que la biblioteca AAC Object fue añadida a la lista de bibliotecas. Y aquí tengo la línea de mandatos limpia, no hay más nada escrito. Entonces ahora vamos a ejecutar el mandato editar librerías. No tenía parámetros. Y ahora vemos, por ejemplo, recuerdan que teníamos la QGPL y la QTEM. Bueno, ¿qué hizo? Quedó en lugar de la QGPL la AAC Object porque la adicionó a la AAC Object y lo hizo en lugar de la QGPL quitándola a la QGPL, reemplazándola. Y luego tenemos la biblioteca QTEM. Muy bien. Vamos a volver a dejar las bibliotecas o vamos a colocar, por ejemplo, acá arriba la QGPL, que es la biblioteca que quité, perdón. QGPL. Entonces ahora tengo estas bibliotecas y en esta secuencia. Muy bien. Ahora quiero que veamos otro mandato, que es el mandato remover librería. Siempre presionamos la tecla de solicitud F4 y aquí nos trae el único parámetro obligatorio que tenemos que introducir para este mandato, que es la biblioteca que queremos quitar. No nos trae parámetros adicionales F10. Bueno, aquí si nosotros escribimos, por ejemplo, que queremos quitar la biblioteca AAC Object y le damos entrada, nos dice que la biblioteca AAC Object fue eliminada de la lista de bibliotecas. Si ahora editamos la lista de librerías, vemos nuevamente que tenemos la QGPL y la QTEM. La AAC Object no está más, fue eliminada. Muy bien. Algo que quiero que vean es lo siguiente. Si yo ejecuto el mandato displayar librerías, la lista de librerías por pantalla, vemos que tenemos librerías que son del tipo sistema y que no la vemos cuando ejecutamos el mandato editar librería. Es como que no tenemos acceso a estas librerías. Están porque se necesitan, pero no tenemos acceso. ¿Qué pasa? Entonces no las puedo tocar, no las tengo disponibles en el mandato editar librería, pero puedo decir, voy a remover una librería del sistema. A ver, vamos a hacer la prueba. No perdemos nada. RMB, a ver qué pasa. Remover librería. Presionamos F4 y, por ejemplo, vamos a poner cualquier librería de las que son del tipo sys. Puede ser la QSys, puede ser las otras bibliotecas que son del tipo sys. Vamos a poner la QSys. Le damos entrada y vemos que nos quedó el mandato aquí. Quiere decir que ha habido un problema. Y aquí tenemos un mensaje también. Dice que la biblioteca QSys no eliminada de la lista de bibliotecas. Muy bien, ha habido un problema entonces. Me posiciono sobre el mensaje y presiono la tecla F1, por ejemplo, que es de ayuda, y nos trae justamente la ayuda que ya sabemos que está alojada en la biblioteca del sistema, que es la QGelsys, y la ayuda justamente específica a lo que estoy, digamos, buscando ayuda. Y entonces me dice el mensaje que veíamos antes en el pie de la pantalla, que es biblioteca QSys no eliminada de la lista de biblioteca. Y acá me está diciendo luego la causa, que la biblioteca QSys no está en la parte del usuario,
Es decir, es un tipo de biblioteca, no es un tipo de biblioteca de usuario, por eso no está en la parte del usuario. Entonces me dice que por lo tanto no puedo eliminarla de la lista de bibliotecas. Muy bien. Entonces retornamos acá y me posiciono acá, por ejemplo, y yo puedo, para que veamos el funcionamiento de la tecla F9 recuperar, ir recuperando los mandatos que, por ejemplo, F9 dcplib, F9 de vuelta, editar librería, F9 remover librería, F9 editar librería, adicionar librería cuando adicioné una librería, el comando que ejecuté, edt librería. Bueno, entonces ahora lo que quiero que vean es, vamos a seguir ejecutando, F9 recuperando, displayar librerías. F4, bueno, la QSys no la puedo eliminar porque es una librería del tipo sys. Entonces, por lo tanto, no se puede eliminar. Muy bien. Ahora lo que quiero también mencionar es lo siguiente. Si yo acá ejecuto el mandato editar librerías y le doy, por ejemplo, F4, ya sabemos que no tiene parámetros, pero siempre es conveniente solicitar los parámetros. Entonces le damos a entrada. Y acá decimos, vamos a adicionar la biblioteca ACObject en la primera posición. Y luego, en vez de darle entrada y ejecutar el comando y efectivizar la acción del comando, presiono la tecla F12 y cancelo o F3 y salgo. Entonces, ¿qué hace? Si presiono F3 salida, por ejemplo, veo ahora la lista de librerías y veo que la ACObject no la ha adicionado. ¿Por qué? Porque salí sin ejecutar el comando. O podría haber cancelado también y haber salido sin ejecutar este comando. Si yo acá pongo ACObject y en vez de presionar F3 presiono F12, también salgo. Y si veo la lista de librerías, no tengo la ACObject porque no le he dado entrada al mandato. Muy bien. Ahora algo que quiero mencionarles es también cómo se pueden clasificar las librerías. Las librerías se pueden clasificar de tres formas. Forma 1, forma 2 y forma 3. Digamos así. La primera es todas las librerías. Me refiero a todas las librerías que están en el AS400 que pueden coexistir en el AS400. La primera es las librerías que son del sistema. Que cuando creamos un usuario, esas librerías ya el sistema se las adiciona y se las coloca en la lista de librerías al usuario. Que son todas las librerías que comienzan con la letra Q o con el prefijo numeral. Es decir, son librerías del sistema. Muy bien. Luego tenemos la segunda categoría, que son las librerías que son licencias de producto. Que estas librerías pueden estar, puede haber alguna, otras no. Eso es de acuerdo a las necesidades que tenga la empresa que tiene el AS400 y lo que necesita, digamos, en el AS400. Vamos a mencionar, por ejemplo, dos librerías, por mencionar algunas, de lo que son librerías de licencias y productos, que son, por ejemplo, la QRPG o si no, la QCBL, por ejemplo, es otra. ¿Qué quiere decir esto? También comienzan con Q. ¿Por qué? Porque son librerías que también son librerías particulares, son como las librerías del sistema y comienzan con el prefijo Q. Y como dije, RPG o CBL, quiere decir el RPG o el COBOL. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo instalada la librería, por ejemplo, la QCBL, quiere decir que puedo trabajar con el COBOL, puedo hacer programas en COBOL en mi AS400. O si tengo instalada la librería QRPG, puedo hacer programas en RPG en mi AS400. Muy bien.
Y luego y finalmente, como tercer categoría, tenemos las librerías de usuario, que como mencioné en videos previos, son librerías que sanamente, uno lo puede hacer, pero sanamente y una sana forma de trabajo es no colocarles como primera carácter la letra Q o el prefijo numeral. Y bueno, uno le coloca un nombre a estas librerías que va a ir creando, que son librerías de usuario, y van a ser nombres que uno va a ir determinando. Y por supuesto va a colocarle un nombre alusivo a los objetos que contiene esa librería o la finalidad para la cual es creada, a qué hace referencia. Digamos que el nombre sea alusivo, sea transparente al contenido de la biblioteca, para qué sirve esa biblioteca. Y esas bibliotecas son bibliotecas de usuario, en donde luego el usuario va a ir, digamos, haciendo todos sus desarrollos y guardando dentro de estas librerías los programas, creando los objetos, todo su desarrollo. Muy bien, hemos llegado al final del video. Ha sido un gusto nuevamente realizar este video. Vamos a continuar en videos sucesivos hablando de más temas referentes al AS400. Nos queda mucho camino por recorrer todavía. Un inmenso abrazo para todos. Será hasta la próxima.